Vamos súper sencillo con el peso muerto. El peso muerto nosotros sabemos. Primero nos preguntamos qué movimiento hay. Bueno, acá hay una flexión-extensión. Como hay una flexión, el eje va a ser algo así, que daría el 3D, latero-lateral. El plano va a ser el plano sagital. Los músculos involucrados, a ver, flexores, extensores de cadera, ¿tá? Porque el movimiento va a ser, cuando baje, voy a frenarla la flexión, la freno con todos los extensores. Y cuando suba voy a provocar la extensión. Entonces, claramente, como vemos en este hermoso gráfico dibujo de Delavier, del método de musculación de Delavier, obra maestra de la anatomía y el entrenamiento, vamos a ver que el primer músculo que sale en colación va a ser el glúteo mayor, que lo tengo acá, lo indico. Fíjense qué interesante. Acá el glúteo mayor, ¿ven que hace como un deltoides en la cadera? A ver, van a ver que no estoy loco. ¿Ven que hace como un deltoides? Lo hace en conjunto con el tensor de la fascia lata. Acá muchos esto lo llaman como deltoides glúteo, como que el glúteo en unión, en comunión con el tensor de la fascia lata, ¿qué es lo que está generando acá? Un tipo de fuerza concurrente, ¿sí? Eran fuerzas en dos direcciones que terminaban generando una resultante. Vuelvan a la clase de biomecánica. Entonces, vuelvo a borrar, seguimos con los músculos. Luego, obviamente, tengo a los isquiotibiales, ¿sí? Bueno, el glúteo acá. Bien, los isquios los tengo acá. Acá el que viene más lateral va a ser el bíceps femoral, los que están más internos, el semimembranoso y el semitendinoso. ¿Sí? Acá los tengo súper claros. Mucho más a medial, a posterior y a medial voy a tener parte del aductor mayor que va a estar colaborando también con esto, como vimos en la clase de inversión de acciones. Vieron, les doy un montonazo de tarea porque tienen que volver. De última vuelvan al PDF, que es mucho más sencillo si no quieren estar buscando todo. Bien, y en miembros superiores no nos vamos a meter mucho, pero podemos mencionar que el gran responsable va a ser el dorsal ancho, que va a estar trayendo los miembros superiores bien pegados al cuerpo para que la barra no se te separe. Y todas las ramas del trapecio para provocar la estabilización y evitar que los brazos se decoapten, que se vayan para abajo. Bien, ahí tenemos en el peso muerto entonces ubicados ya algunos músculos plano, funciones. Otro dibujo muy maravilloso de Lavier. Entonces, vamos a indicar que en la cadera, vamos de nuevo con el cuentito, en la fase descendente o negativa o excéntrica, se produce una flexión de la cadera. La flexión es excéntrica, va a estar controlada, regulada y frenada por los glúteos, los isquiotibiales y el aductor mayor. En la fase ascendente vamos a tener una extensión de la cadera, como está mostrando el dibujo. El accionar va a ser concéntrico. Los principales responsables van a ser los que frenaban la flexión, que en este caso producen la extensión concéntrica, los glúteos, los isquiotibiales y el aductor mayor. En la rodilla, en la fase descendente, voy a tener una flexión de la rodilla. El trabajo va a ser excéntrico porque voy a estar frenando la flexión y los responsables van a ser los cuádriceps. En la fase ascendente voy a tener una extensión de la rodilla. La fase va a ser concéntrica porque voy a estar acercando las inserciones y los músculos responsables van a ser los cuádriceps de esta extensión. Y cuidado, en el tobillo, en la fase descendente, se va a producir una dorsiflexión porque se va a acercar el dorso del pie a la pierna. El movimiento va a ser de frenado, entonces va a ser excéntrica. Y los responsables frenadores van a ser los flexores plantares. Los flexores plantares es, si yo acá tengo el pie, acá tengo la pierna, los que van a evitar esto van a ser todos los músculos de la pared posterior de la pierna. ¿Sí? Voy a tener gemelos o gastrocnemio, sóleo, después voy a tener el tibial posterior, voy a tener el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos, todo eso que estuvimos hablando. En la fase ascendente en el tobillo voy a tener una extensión, porque como arrancaba desde acá voy a tener una extensión del tobillo,
va a ser concéntrica y van a ser responsabilidad de todos los que mencionamos en la pared posterior de la pierna. Bien. Y acá te relaciono peso muerto. ¿Con qué te lo voy a relacionar? Te vuelvo de nuevo al tema de palancas, ¿sí? Vamos a hablar de palancas y torques en el peso muerto. ¿Les gusta esto que estamos haciendo? ¿Esperaban esto en esta clase? Sean sinceros, porque me volvieron loco que querían esto. Entonces, era parte del curso, era esto, pero vamos a meternos con esto. Y nadie dice nada. Bien, palanca de primer género. Voy a tener RAF o Fuerza Aérea del Real, ¿sí? Bien, para los fanáticos de las películas de guerra. Entonces, voy a tener una palanca de primer género. ¿Por qué voy a tener una palanca de primer género? Porque el apoyo, el punto de apoyo me va a quedar entre la resistencia y la fuerza. La resistencia es la carga que me queda por delante de la cadera. Está claro, ¿no? El punto de apoyo es la articulación de la cadera, el fulcro, ¿sí? Es la articulación de la cadera. Y los músculos, en este caso glúteos y isquiotibiales, me están quedando por detrás, ¿sí? Esto lo estoy analizando así. 1, 2, 3. Recuerden que lo hacemos así en análisis de palancas, ¿sí? Entonces, acá veo en la conceptualización de la foto, la resistencia por delante, que es la carga, el apoyo en el medio, que es la articulación de la cadera, y la fuerza del lado de afuera, por así decirlo. En este caso van a ser los glúteos y los isquiotibiales y el aductor mayor. Y un poco doblada la espalda, ahí que me estoy fijando, pero bueno. Entonces, análisis. Escuchen porque acá el análisis se pone heavy. Voy a empezar a poner flechas por ahí. La distancia horizontal entre el punto de apoyo, que es la cadera, y la resistencia a vencer, que es la barra, o sea, la distancia que tengo entre, lo voy a poner en rojo, entre la cadera y la barra, la estoy indicando con la flecha roja. Eso lo vamos a llamar brazo de momento. Es el brazo que va a tener el torque. Es qué tan larga es la llave con la que voy a accionar sobre un eje. ¿Ok? ¿Me siguieron? Porque nosotros habíamos hablado de brazo de palanca. El brazo de palanca en este caso es el muslo, es el hueso. Eso es inamovible. Pero el brazo de palanca, en la medida que va cambiando la posición, se va afectando la distancia entre la cadera y el peso. Como ustedes pueden ver, en un peso muerto, cuando yo comienzo, tengo muy alejado la carga del punto de apoyo. ¿Se entiende? Cuando termine y quede parado con la barra cerca de la cadera, el brazo de momento se va a cortar, te va a quedar así. Por eso acá hay que saber diferenciar. Brazo de palanca es el brazo rígido inamovible, como bien lo dice, brazo de palanca. En este caso en la cadera, el brazo de palanca, lo voy a mostrar en verde, es todo el fémur. Este es el brazo de palanca. ¿Me siguieron? Bien. El brazo de momento es, ya arrancamos con biomecánica, es la distancia que hay entre la cadera y el peso, ¿sí? Que lo mido desde la cadera hasta una línea vertical de donde se encuentra el peso. Ahí mido el brazo de momento, ¿ok? Cuando me levante, el brazo de palanca va a ser el mismo, porque mi fémur va a seguir siendo el mismo, pero el brazo de momento se va a ir acortando. Entonces, claramente, como bien venimos repitiendo desde la clase de torque, a mayor brazo de momento le conviene al peso. O sea, el peso se te va a complicar más levantar el peso porque lo tenés cada vez más alejado. A menor brazo de momento, el peso lo tenés cada vez más pegado en el cuerpo. Por eso, claramente, el momento más difícil del peso muerto es cuando tiene el máximo brazo de momento. ¿Se entendió eso? Miren que esta terminología la tenemos que usar en toda la clase. Entonces, la distancia horizontal. La distancia horizontal entre el punto de apoyo. Este es el punto de apoyo y la resistencia es esta. ¿Ok? La distancia horizontal entre ambos, o perpendicular, va a ser esta. Ese es el brazo de momento. ¿Ok? Si se aleja mínimamente esta distancia, ponele que hiciste una cagada, te lo digo así, y en vez de
levantar la barra bien pegadas a tus piernas, la tenés 5 centímetros más alejada, se genera cada vez más brazo de momento. Y ese brazo de momento, como está más alejado, es palanca en contra tuyo. Es el peso haciéndote palanca a vos, no es al revés. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Porque es una llave así gigantesca que te la enchufaron en la cadera, están así y tenés 100 kilos o 200 kilos con un brazo de palanca alejado. O sea, es peso cada vez más maximizado. Bien. Bien, miren qué simple que está esto. Fíjense esto. Cadera, que era el punto de apoyo. Acá voy a tener el peso, ¿sí? La línea que atraviesa el peso y la línea que atraviesa el fulcro o el punto de apoyo. El brazo de momento me quedó con esta distancia. ¿Se entiende? Ahora, miren el segundo gráfico. Yo mido, atravieso la articulación de la cadera y alejé un poco el peso. Entonces, el brazo de momento claramente me quedó más largo. A mayor brazo de momento, en este caso tenés desventaja biomecánica, porque es todo el peso, toda la carga, con una llave inglesa así de larga, haciéndote fuerza sobre la cadera y vos tratando de vencer esa resistencia. ¿Se entiende? Y el brazo de palanca, en este caso, va a ser el fémur, que va a estar acá. Y cuando estés totalmente parado, va a estar acá. ¿Se entendió? Y cuando estés totalmente parado, el brazo de momento se va cortando cada vez más. Por eso cuesta cada vez menos, ¿sí? Por eso cada vez te cuesta menos en la medida que lo vas levantando, porque el brazo de momento se va cortando. Bien. Esperen que saco todo esto. Bien. Esto que puse acá es toda una introducción que vamos viendo a toda esta clase más biomecánica. Escuchen con atención. Lo leo, lo escucho, lo explico, lo vemos, lo charlamos. Los newtons es una manera de medir fuerza. Son el resultado del cálculo que se hace a partir de ¿qué? De masa por la aceleración para obtener una fuerza. Recuerden que un newton es la fuerza que les va a tomar acelerar 1 kilo de masa a un ritmo de 1 metro por segundo. O sea, agarro 1 kilo de algo, lo acelero 1 metro por segundo, eso va a ser un newton. ¿Tá? Entonces, el newton nos sirve para ir midiendo fuerzas en diferentes partes del cuerpo. Porque yo, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a agarrar un peso muerto, una sentadilla, y a mí me surge la pregunta, cuando hago peso muerto con las rodillas más flexionadas o con la cadera más extendida, esas preguntas que siempre se hacen. ¿Dónde recibe más carga? ¿En la cadera o en las rodillas? Si alejo más la barra, ¿dónde recibe la carga? ¿En la cadera o en las rodillas? Entonces yo lo que voy a hacer, ya te lo voy adelantando, la fórmula, tengo que tomar los brazos de momento, tanto de la rodilla hacia el peso como de la cadera hacia el peso. El que tenga un brazo de momento mayor es el que va a recibir la mayor paliza, es el que va a recibir el mayor trabajo de fuerza, es el que más dificultad va a tener o es el que más trabajo va a tener. Y esto se mide en newtons. ¿Me siguieron ahí? Entonces, si yo tengo peso encima, como está mostrando el dibujo, el tipo está con 300 kilos en el hombro ahí tranquilo sin hacer nada. Si no estuviera sosteniendo el peso y me aflojo, el peso se va a acelerar hacia abajo a razón de 9.8 metros por segundo cuadrado. Esa es la gravedad, la velocidad que te hace la gravedad. Por eso acá viene el cálculo. Deducimos que la barra en sí está realizando 300 kilos, que es el peso, por los 9.8 segundos al cuadrado, y eso me da, ese es el cálculo que hay que hacer. Si se te complica mucho esto, agarra una calculadora. Si se te complica mucho, poné en Google calcular newtons y le pones el kilo y te sale directamente cuántos newtons de fuerza son. Entonces, estos 300 kilos sobre mí y yo me aflojé y se empezaron a acelerar hacia abajo, están haciendo una fuerza de 2.940 newtons de fuerza sobre tu cuerpo entero. ¿Ok?
La dirección de la fuerza, volvemos a la clase de fuerzas, es la misma que la de la gravedad, perpendicular hacia la Tierra. ¿Vamos bien con este temita? Lo traté de hacer de la manera más amable posible. Bien, de nuevo, peso muerto, análisis. Ahí tengo el peso muerto completo. Fíjense qué interesante. Se los voy a mostrar. Me encanta esta clase, ¿eh? Acá tengo el torque donde se produce el punto de apoyo. Acá tengo la carga. Fíjense el brazo de momento que me queda acá. ¿Ok? Lo tienen, ¿no? Sí. En la medida que voy subiendo, yo les dije que esto se iba disminuyendo. ¿Por qué? Fíjense, acá tengo la cadera, acá tengo el peso, fíjense el brazo de momento que tengo acá. Mucho más corto. Y cuando termino el recorrido, yo tengo la cadera acá y el peso acá. Fíjense el brazo de momento que tengo acá. Nada. ¿Se entendió esto? El brazo de palanca, en este caso sobre la cadera, es el fémur. ¿Sí? Ese no se modifica, pero ese es el brazo de palanca. Es el brazo de palanca por el que, mediante una fuerza, esa fuerza se va a transmitir por el brazo de palanca, como vimos en la clase del torque, va a accionar sobre una articulación y va a producir una rotación, en este caso produciendo una flexión o una extensión. ¿Me siguieron? ¿Lo pudieron integrar? Si me dicen que sí, me puedo infartar en este mismo momento, ¡oh! Acá, dolor de brazo, y puedo quedarme contento de que hemos logrado un montonazo. Entonces, en el peso muerto, ¿cuánta gente que hay? Hay 3 grandes torques provocados por la carga, o sea, yo agarro la carga, la sostengo y me va a tirar 3 grandes torques. Hay otros muchos torques, también está lo que le pasa a la mano, al codo, pero vamos a hablar de 3 grandes torques en miembros inferiores y troncos. El primer torque es la flexión de la columna. Esa carga va a querer flexionar la columna porque hay una fuerza, en este caso la carga, que es el peso, que va a estar generando un efecto sobre una articulación, en este caso las muchas articulaciones que tenemos en la columna. ¿Sí? Va a haber otro gran torque que va a querer flexionarte la cadera. Y va a haber otro gran torque que va a querer flexionarte la rodilla. Vos tenés que superar todos estos torques y estos brazos de momento y estos brazos de palanca haciendo fuerza como un demente para poder romper todos estos newton que vienen bajando, que vienen yendo hacia la tierra y que te quieren aplastar. ¿Sí? Esa básicamente es la conceptualización. El torque flexor de la columna, escuchen, aumenta si la distancia horizontal entre las articulaciones de la columna vertebral y la barra aumenta. Entonces volvemos a lo mismo, mirá. Yo acá tengo la carga. Y acá viene el tema, ¿qué vértebra tomamos en cuenta? Si yo tomo las vértebras más alejadas, las más bajas, la sacra y las lumbares, son las que más brazo de momento van a tener con respecto al peso. Y las vértebras más elevadas, como las dorsales o las lumbares altas, son las que menos brazo de momento van a tener. ¿Se entiende entonces lo que pasa acá? Según vos cuánto te pares, qué tan inclinado estés, el brazo de momento sobre las vértebras más bajas es la que va a estar más afectado. Entonces, cuanto más inclinado está el torso, cuanto más así lo pongo el tronco, más se alarga en este plano y aumenta la demanda de resistencia porque el brazo de momento se hace cada vez más largo. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos swing con kettlebell, que yo les digo, hay un determinado ángulo que ya no podés pasar, porque cuanto más te inclinás, el brazo de momento aumenta, y en el caso de kettlebell estás moviendo peso acelerado, balístico, re peligroso. ¿Se entendió lo de brazo de momento en peso muerto? Sí, se entendió. Entonces, cuanto más lejos se encuentren las caderas de la barra, mirá qué maravilla este gráfico. Bien, fíjate. Vamos a analizar este dibujo y vamos a analizar este dibujo. ¿Sí? Cuanto más lejos se encuentren las caderas de la barra, más difícil será la levantada para los extensores. ¿Por qué? Fíjate acá el pedazo de brazo de momento que tenés. Claro, los extensores ahí, el glúteo y los isquiotibiales van a aullar porque es como si vos quisieras agarrar algo que está re lejos. Te cuesta un montonazo y te contracturás. Al comienzo de la levantada, los extensores
estarán más solicitados por el brazo de momento y progresivamente esta demanda decrecerá ante la extensión de la cadera y acercamiento de la barra del punto de apoyo. Fíjate el brazo de momento paupérrimo que tiene acá cuando estás parado. Es esto y en el otro es esto el brazo de momento. ¿Sí? Esto también estará condicionado por el formato corporal. ¿Qué significa que está condicionado por el formato corporal? Si el pobre tipo tiene un fémur así desproporcionadamente largo, cuando haga la flexión le va a quedar el punto de apoyo, la cadera recontra re lejos. Por eso lo que hablábamos en la clase de las modificaciones de la levantada de sumo, que lo que hacían era que acortaban este brazo de momento. ¿Se entiende? Yo estoy recontra entusiasmado con todas las resoluciones tipo Sherlock Holmes que estamos haciendo con esta clase, ¿sí? Si vuelven a analizar la clase que analizamos, el levantamiento de sumo, que tenía más implicancia de aductores, también te permitía, además de todo lo que pasaba en la cadera, acortar la distancia de los fémur y con eso acortabas el brazo de momento, porque te quedaba el punto de apoyo que era la cadera un poco más cerca de la carga, ¿sí? Bien, cuanto más verticales, escuchen, estén las piernas, la demanda de torque sobre... Y claro, después qué pasa en la rodilla también hay que analizar. Volvemos. Cuanto más verticales estén las piernas, recuerden que las piernas es esto, no es los miembros inferiores, las piernas, ¿sí? Va a ser menor, la demanda del torque sobre la rodilla va a ser menor por reducción del brazo de momento en esta articulación, ¿sí? La acción del cuádriceps en este ejercicio, que va a estar acá, el cuádriceps, ¿sí? Es la de anclar la tibia en su lugar y mantener las rodillas extendidas para contrarrestar la acción de los isquiotibiales. Yo con el cuádriceps voy a fijar la rodilla para darle anclaje a los isquiotibiales que van a estar tironeando a lo loco desde la cadera, ¿sí? Y acá continuamos, miren. Acá tengo diferentes brazos de momento según la flexión de la cadera en relación a la carga. Fíjate acá en el primero cómo flexionó la cadera, ¿sí? En el segundo está un poco menos, ¿sí? Y en el tercero está recontra. Entonces los brazos de momento, fíjense qué bueno que está esto. En el primer gráfico, fíjate el brazo de momento que tenés, que es un montonazo. En el tercero, fíjate la cantidad de brazos de momento. Ahora fíjate en el segundo, que es el que menos inclinado está. Fíjate el brazo de momento que te queda entre la cadera y la barra. Mucho más reducido que los otros. Los ejemplos los vemos acá arriba. Fíjate que acá el brazo de momento está acá de largo. Cuando elevo la barra, cuando elevo el brazo de palanca con el accionar de la fuerza de mi mano, generando un efecto sobre un eje, produciendo una rotación sobre el eje, acabo de escribir todo lo que sucede, fíjate cómo se acorta el brazo de momento con respecto al anterior. ¿Se acorta mucho? No tanto, pero se acorta bastante, ¿sí? Bien, ¿se entendió las diferencias? Esto también, ahí tenemos el brazo de momento más corto. Hay otro tema que es el que está indicando la gráfica, que es el ángulo que se forma en la articulación del hombro. Fíjense qué interesante. En el primero, acá tengo un ángulo de 90 grados que se me formó entre el hombro, en verdad no, entre el dorsal ancho, porque estoy viendo quién es el que está haciendo la acción de tracción. Entre el dorsal ancho y el húmero, ¿lo ven? Se formó un ángulo de 90 grados en el primero. En el segundo tengo un ángulo de 65 y en el tercero un ángulo pasado de 105. Si recuerdan la clase de que habíamos visto de ahí está, ángulo de tracción óptimo a 90 grados, ¿sí? Teníamos un mayor componente rotatorio, o sea, tangencial. El músculo, acá, en este caso, el dorsal ancho, me está quedando perpendicular al hueso. Entonces va a tener mejor brazo de palanca, como habíamos visto en el caso del bíceps braquial.
Un ángulo de 90 grados entre los dorsales, o sea, entre el dorsal ancho y el húmero, es uno de los principales determinantes de la altura en que vayas a poner la cadera, porque vas a depender muchísimo de este ángulo de tracción que se te está armando entre el dorsal ancho y el húmero, que en el caso del primer dibujo es un ángulo de tracción óptimo porque se acerca a los 90 grados, y ahí integramos de nuevo con la clase de brazo y de codo y de los ángulos. Bien, vamos a ver en qué filmina estamos. Estamos en la filmina 13. Vamos a seguir un poquito, ¿sí? Vamos a seguir un poquito. Vamos a ver si hay video de peso muerto. Ay, qué gil que soy, estaba ahí. 0001 será, sí, ponele. Mi gran karma, ¿no? Bien. Creo que este es el del peso muerto. Vamos a ver. Esto es de Muscle and Motion, ¿sí? Ya saben. No sé si es de peso muerto o es del clean este. No, es del clean, lo lamento. Ocultar, chao. No pasó nada. Vamos a ver si hay video. El 3 si era de peso muerto. No, chao, es de clean. Y el tipo hablando. Bien, y vamos a ver el cuarto. Creo que es de squat. Ahí va. Peso muerto. Ahí tienen. Bueno, fíjense. Me voy a poner a charlar en este video y ustedes lo van viendo. Bueno, ahí tengo. Vamos de vuelta. ¿Sí? Ahí tengo. Principales responsables. El glúteo para generar la extensión de la cadera. Los isquiotibiales también como sinergistas. ¿Sí? Voy a tener a los cuádriceps para la extensión de la rodilla. Y los que están en naranja son todos los estabilizadores que ya vimos. Bueno, acá queda clarísimo para integrar la clase. Nuestras clases son integrativas, que es una palabra que a todo el mundo le cae bien, la palabra integración. Fíjense acá el brazo de momento que tenés acá. Este es el brazo, bueno, perdón, flechas. Este es el brazo de momento. ¡Pa! ¿Sí? Bueno, fíjate cuando termina. Ahí, por decir algo gentil. Mirá el brazo de momento que tenés acá. ¿Ok? Bien. Bueno. Los momentos. El primer momento, el segundo momento arriba. Fíjense la posición del dorsal ancho, me agarra, está casi perpendicular al húmero. Bueno, esto está muy claro. El glúteo como principal actor. ¿Sí? Los isquiotibiales. El aductor mayor. Los estabilizadores en la columna. Una visión posterior. Para relajar un rato. Bien. Bueno, fíjate qué interesante. Bueno. Jalar esto no voy a decir, es otra cosa. Jalar la barra en una línea vertical, las escápulas están encima de la barra, ni hablar de la zona baja neutral, ¿sí? Las caderas por encima de las rodillas, bueno, el codo bien trabado, bla, 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 la barra bien pegada a la tibia, ¿sí? Cosas que todos los que hacen levantamiento ya saben. Bueno, esto de la primer clase, ¿sí? Mantener el bastón, mantener la espalda, las curvas neutrales. Ahí está mostrando el aductor mayor,